Mi nombre es Diego Domínguez Aguilar, pertenezco a la Universidad Politécnica de Tlacomulco en la licenciatura de Terapia Física, por lo cual el tema que explicaré o que daré a conocer el día de hoy será enfermedad renal crónica en la materia de fisiopatología. Sin más preámbulo, comencemos. Ahora bien, la insuficiencia renal crónica se define como una pérdida progresiva, generalmente irreversible. Esto nos quiere decir que es no tiene cura. Eh, y bueno, esta se traduce en un conjunto de síntomas, asimismo de signos denominados euremia, ya que en su estudio terminal pues es incompatible con la vida. A rasgos generales es un problema de salud público a nivel mundial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en países no tan desarrollados. Esto, como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos como son las diálisis, el hecho de un trasplante renal y por lo tanto esto se incrementa cada vez progresivamente, pues el costo de atención, los precios son más elevados conforme va creciendo esto. Otra particularidad de esto es que la edad de los pacientes que son admitidos en los hospitales y en diferentes sectores se requieren ser atendidos a un programa de hemodiálisis que asimismo se va incrementando. Las características principales de la enfermedad renal crónica a nivel funcional se basan en la eliminación de los productos de desecho. Esto nos quiere decir que si hay un fallo en esto es a nivel funcional. Nos quiere decir que los productos, en este caso la orina, no se está procesando debidamente. También la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, así como la regulación del líquido ácido-base. A nivel hormonal, existe la formación de entropoyetina. Hay una activación de vitamina D. También existe una activación y una transmisión de señales en la conversión periférica de troponina 4 y T3, la degradación de la insulina y el cortisol. Esto es importante conocerlo porque gracias a esto vamos a identificar qué tan grave es, qué tan avanzada está pues la enfermedad, la patología en este caso. En promedio, la edad es de 60 años aproximadamente. La evolución puede tomar muchos años en las cuales pues no se pueden manifestar. Hay manifestaciones clínicas de la enfermedad cuando aparece una pérdida de la función del riñón. Esta aproximadamente se encuentra en un 70-80%. Y bueno, en dado caso de que esté más avanzado, ya con una función renal residual menor al 20%, pues los síntomas y los signos no son muy evidentes. Y bueno, en cuestión de la etiología, esto provoca, bueno, esta enfermedad se provoca gracias al abuso de medicamentos o de drogas ilícitas. En este caso, pues sí, las drogas ilegales, enfermedades del sistema inmunológico, como pueden ser el VIH y el SIDA, así también el cáncer. Y bueno, la principal causa de insuficiencia renal es la diabetes. Eh, Sobre todo la diabetes tipo 2, como lo mencionamos antes. Los pacientes son aproximadamente mayores de edad, así también provocando o surgiendo una hipertensión arterial, que también se llama presión arterial alta. Y esta es la segunda causa de la insuficiencia renal crónica. Pasaremos a la fisiopatología y la patogenia, que más que nada, como lo repetimos anteriormente, es la pérdida progresiva de la masa renal y de un número alto de nefronas, debido a que principalmente los factores son diabetes, aproximadamente en un 40%,
y la hipertensión arterial, que esas son las que más se dan a conocer antes de desarrollar enfermedad renal crónica, que estas se mantienen con las dos primeras causas de la enfermedad, en tanto que la enfermedad glomerular presenta un 7%. Retomando lo que dijimos en la etiología, la diabetes representa un 44% de la insuficiencia renal crónica, y sobre todo se destaca más la diabetes tipo 2. La hipertensión arterial en un 29% es la segunda causa de esta enfermedad. La enfermedad glomerular, que pues provoca un daño en los vasos sanguíneos que se filtran en la sangre de los riñones. Esto da un índice del 7%. Ahora bien, la fisiopatología y la patogenia de la enfermedad renal crónica se basa más en la disminución de la función renal. Esto interfiere en la capacidad del riñón para mantener la hemodiálisis de líquidos y de electrolitos. Eso nos quiere decir que hay una disminución en la regulación de estos dos líquidos, de estas dos sustancias. También hay una deficiencia en la capacidad de concentrar la orina. Esto nos quiere decir que disminuye en una forma muy temprana y también a su vez es muy seguida por la desclinación de la capacidad. Esto también se basa más cuando la insuficiencia renal es muy avanzada y el volumen urinario no responde fácilmente. Pues técnicamente hay variaciones en la ingesta de agua, y pues bueno, esto nos quiere decir que a rangos muy generales hay una disminución. El riñón o los riñones en este caso no trabajan de manera óptima. Hay una disminución o en dado caso hay una pérdida progresiva. Esto nos quiere decir que pues fuera de eso podemos ya no tener compatibilidad con la vida gracias a la enfermedad renal crónica. Y bueno, el cuadro clínico que a continuación les presentaré, nuestro paciente presenta fatiga, presenta presión arterial alta, también una identificación de la pérdida del apetito o el trastorno hidroelectrolítico. Esto nos quiere decir que se nota cuando nuestro paciente acude a nosotros, se nota porque hay una disminución de peso y bueno, también hay una hinchazón, hay líquido en los pulmones, todo el tiempo hay una picación, como que comezón. La producción de orina es insuficiente. Esto causa que haya una pérdida de peso intensa e involuntaria. En este caso el paciente pues no se da cuenta. Y bueno, a rasgos más generales provoca fiebre, exanterna y eosinofilia. Esto nos quiere decir o nos lleva al siguiente punto que es importante, el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia renal crónica? Se diagnostica mediante una medida de sangre, una muestra pequeña de sangre para conocer los niveles de queratina y de urea, que son las principales toxinas que son las que van a interferir, van a provocar la disminución y pues en este caso que se eliminarán, que los riñones en este caso eliminarán. Se realizarán análisis de orina. ¿Para qué? Para conocer exactamente la cantidad y la calidad de la orina que se elimina. Esto nos quiere decir que gracias a la orina nosotros vamos a poder identificar lo que en este caso nuestro paciente está eliminando y lo que no está eliminando. Y bueno, pues con base a estos resultados se calcula un porcentaje general del funcionamiento de los riñones que va a determinar
Asimismo, el grado de la insuficiencia renal. Esto es importante, ya que sin esto, pues no vamos a poder identificar qué tan grave o qué tan avanzada está la enfermedad. Y bueno, retomando otra vez, ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal crónica a nivel ya más específico? Existen diferentes. Son alteraciones, manifestaciones y los síntomas más habituales que se podrían presentar son alteraciones del potasio y el bicarbonato en el cuerpo. También la hipertensión arterial, que en este caso, como lo repetimos, es la segunda causa más aparente para desarrollar pues, la insuficiencia renal crónica. También, gracias a la pérdida de peso y a la pérdida del apetito, el paciente puede provocar anorexia, puede provocar náuseas y puede provocar vómitos. En este caso, nuestro paciente también puede presentar anemia a rasgos muy generales. Y por ejemplo, si nosotros acudimos a un médico y nosotros tenemos una pérdida de peso progresiva y no tenemos pues como que un buen control o un buen análisis de orina, si nuestra orina no está identificada o tiene una alteración, se puede identificar como insuficiencia renal crónica, así como los diferentes síntomas, como repito, que son la pérdida de peso, pérdida del apetito, y gracias a esto podemos identificar más fácilmente lo que se presenta en este momento. Y pues bueno, pasaremos a la última sección, que es el tratamiento de la enfermedad. A rasgos muy generales, el tratamiento de la enfermedad renal crónica se basa en restringir la ingesta de sal, evitar la proteinuria y controlar tanto la hipertensión arterial como el metabolismo. Esto nos quiere decir que pues, puede ser conservador, también se puede mantener conforme a una diálisis que nos permite un aclaramiento por encima de los 10 mililitros por minuto, que no restablecen las funciones del riñón. Asimismo, se debe mencionar que los dos tipos de diálisis, y en este caso la más utilizada, es la hemodiálisis, ya que alcanza un 80% aproximadamente, y la diálisis peritoneal, que continúa ambulatoria. Se utiliza en un 10 a un 20% en algunas excepciones. En casos muy extremos, el trasplante renal desde un comienzo se ha considerado el tratamiento de elección por diferentes razones. Todas ellas son válidas. La donación puede ser de una persona viva o en este caso de un cadáver. La elección depende de diferentes factores culturales, como son pues la religión, como pueden ser pues si en tu comunidad existen creencias, son válidas. También depende de la elección socioeconómicos, porque como sabemos los trasplantes pues tienen un precio elevado. También la elección de factores legales. Esto nos quiere decir que así como existen factores legales, también existen clínicas, en este caso, pues ilegales. Existen clínicas que no son aptas para este tipo de trasplantes, pero aún así lo hacen. Lo hacen más por nada por la elección socioeconómica. En este caso cobran pues un gasto menos. Y bueno, también la elección de la religión es importante. Entre países se siguen existiendo grandes diferencias en el tipo y en la frecuencia de los trasplantes. La tendencia es a una mayor frecuencia.
Eh, Surgen más en España, en Estados Unidos, en Suecia y en Nueva Zelanda. Se debe mencionar que una vez que la causa primaria ha ocasionado una destrucción de un número de nefronas, pues en este caso se pondrán en marcha mecanismos que tratarán de reemplazar la función de las nefronas destruidas. Como consecuencia, se produce la hipertrofia de los glomérulos restantes, que si no se corrige a tiempo, estos terminarán siendo destruidos progresivamente. Para esto, pues se implementa la diálisis o la hemodiálisis, ya que son de gran ayuda para poder controlar la insuficiencia renal crónica. Y pues con eso concluimos el podcast de enfermedad renal crónica. Espero esta información les haya servido, les haya ayudado y asimismo también crear conciencia de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si lo cuidamos, si lo mantenemos sano, si realizamos actividades sanas, actividades que son buenas para el cuerpo, una buena alimentación, pues esto en dado caso no va a surgir, o en dado caso surgirá, pero pues en unos rangos muy bajos. Y pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco la atención, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.